Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Viaje al Otro Lado. Durante este año he hecho como unos 15 vídeos y no sabía que me iba a dar para tanto. La verdad que ir contando todas las experiencias que he tenido, pues se ha alargado más de lo que pensaba y a mí, bueno, pues sí que me está gustando mucho aportaros estas experiencias y vosotros las vuestras. Así que se puede decir que ahora empezamos una segunda temporada porque tengo muchas más cosas que contaros, muchos más vídeos que hacer y muchas experiencias que contaros que me sucedieron y también nuevas, muy interesantes. Pero este vídeo que quiero hacer hoy es un vídeo que no he contado nunca, que es cómo empecé yo a hacer viajes astrales. Cómo fue mi primer viaje astral. Bien, para los que me conozcáis y para los que seáis nuevos, quiero hacer este vídeo para vosotros, para que sepáis quién soy. Bien, me llamo David. Desde que era pequeño tengo sueños lúcidos. Siempre, la mayoría de los sueños que he tenido han sido lúcidos. Y mis recuerdos son más o menos, se remontan a los 6 o 7 años, que es cuando me acuerdo perfectamente de los primeros sueños que tuve. Incluso en uno de ellos lúcidos aprendí a volar. Y eso fue genial, me gustó mucho. Y durante mi vida he tenido sueños siempre lúcidos. No he tenido salidas extracorporales como tal, excepto en dos ocasiones que yo no sabía qué es lo que estaba sucediendo. Y os la paso a contar. Tendría más o menos unos 10 años de edad. La primera vez que tuve una experiencia, tuve tres. Hasta que fui mayor, hasta que hice mi primera salida astral, tuve tres experiencias bastante extrañas, ¿vale? Sobre 10 años, 10 y luego 12 y 13 aproximadamente, no mucho más. La primera que tuve, bien, estaba en la cama, me encontré por la noche en la cama, desperté pensando que había despertado en mi habitación. Yo por entonces no sabía que había sucedido ni nada del plano astral ni nada de eso, sino que estaba despierto. Estaba todo oscuro y yo me asusté mucho, tenía mucho miedo e intenté dar el botón de la luz y no lo encontraba. No encontraba el botón de la luz. O sea, imaginaros, un niño de 10 años que se despierta y mi botón además estaba aquí arriba, de la parte de mi izquierda, y no lo encontraba. Y me dio mucho miedo. Es más, pasó algo muy extraño porque mi parte derecha era totalmente lisa, no había nada, absolutamente nada, ni muebles, era una pared lisa. Y de repente empecé a tocarlo todo esto en la oscuridad y me encontré un hueco cuadrado, perfectamente cuadrado. Y metí la mano dentro como si alguien hubiera hecho un agujero de un cuadrado perfecto. Y claro, eso me dio muchísimo miedo porque no era mi habitación, en mi habitación no había eso. No sé por qué motivo, no sé por qué motivo salió eso, pero, pero pasé mucho miedo. Y dejé que pasara la noche y que, bueno, que despertara al día siguiente con mucho miedo en el cuerpo y nunca se lo conté a nadie. Bien, la segunda experiencia fue también de noche, estaba todo oscuro. Fue corta, pero muy extraña, porque de repente desperté y estaba todo oscuro, no me levanté, sino simplemente miré a lo lejos. Mi habitación era muy pequeña, además la compartía con mi hermano, pero de repente vi como una luz al fondo, como si hubiera una luz artificial, como de salón, pero muy tenue y además como si estuviera muy lejos, muy lejos. Y escuché de fondo como si se rompieran unos platos o una vajilla. Eso me desconcertó bastante, pues supe que estaba en un, no sé, era una sensación rara, estaba en un sitio raro y pasé mucho miedo también. Intentaba taparme con la sábana y no, bueno, de hecho por la noche me daba bastante miedo cuando era pequeño y la superé, o creo que la superé cuando fui mayor. Bien, luego la tercera, claro, imaginaos en un niño tan pequeño, para mí fue, vamos, nunca se lo conté a nadie. Pero la tercera fue muy curiosa y también muy extraña. Esta vez no vi nada, solamente escuché voces. Os puedo prometer que tengo la sensación de que estuve toda la noche escuchándolo. Se me hizo eterno. Y eran voces, eran como que alguien me estaba hablando a mí.
que me hablaban y de repente, bajito, 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 era un murmullo de gente como en mi oído. Y bajito, bajito, hasta que el tono fue alto, 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 y cuando llegaba muy alto, volvía a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y luego otra vez a subir, a subir, a subir, a subir. Así, mi sensación fue de que estuve toda la noche. Fue terrible, fue una pesadilla, no me gustó nada. No sé qué, sí que es verdad que siempre he tenido pues eh, facilidad para tener sueños lúcidos. Pero de ahí a que me pasaran esas cosas va un trecho, un tramo. Y bueno, y luego os cuento, seguí teniendo sueños lúcidos. Bien, eso se quedó, son episodios que se quedaron ahí. Y por fin tuve mi primera salida consciente al plano astral. Bien, os cuento, siempre digo lo mismo, pero es que fue muy curioso. Era diciembre, tendría yo unos 25 años. Conocí a una persona, conocí a una mujer que tenía 33 años, que nunca volví a ver en mi vida. La conocí durante un mes más o menos, nada más. Era una mujer, era extraña, ¿no? Era una mujer con muchísima energía, era una mujer rubia, de estas que impresionan cuando la ves porque tienen mucha fuerza, energéticamente hablando. Y, y ella vivía en un piso compartido, ¿vale? Bueno, todo en torno a ella me resultaba muy extraño. Su comportamiento, su forma de ser, me dejaba un poco en shock, ¿vale? Pero fue en una ocasión que se fue a un piso compartido donde yo la acompañé y yo me ofrecí a ayudarle a la mudanza. Pues ese piso estaba muy oscuro, era un piso como muy oscuro y yo no sé qué demonios pintaba esa chica ahí. Total, que entramos en la habitación y en la habitación, estando ella, parecía como si iluminara la habitación. Era muy extraño. Y ella estaba súper impresionada con la habitación y la veía como si fuera un palacio. Ella empezaba a decir que iba a colocar aquí un cuadro, aquí otro cuadro y aquí una percha. Y era como la casa de sus sueños. Y yo estaba alucinando. Era como, no sé, pues imaginaros que puedo pensar, esta mujer está un poco tocada, con perdón, su comportamiento era bastante extraño y me impresionó mucho eso. Tal fue la impresión y el shock que recibí por ese encontronazo de emociones y sensaciones, que esa misma noche, era invierno, pues me fui a la cama por la noche y mi cabeza empezó a dar vueltas a esa habitación. Empezó a dar vueltas, a dar vueltas, como si la habitación la había dando vueltas todo el rato. Era como que, no sé, sí, como si mi mente estuviera en shock y sin querer estuviera fomentando la vibración, sin yo saber nada de esto. La cuestión es que yo estaba tumbado del lado izquierdo, en modo fetal, y poco a poco me fui al lado derecho. Cuando me di cuenta que me torcía al lado derecho, me di cuenta, y esto es curioso, que estaba en forma de cruz. Ojo, que esté en forma de cruz, ¿vale? No quiero hacer referencia a nada entre religiones, ¿vale? Era simplemente estaba con las manos abiertas, ¿vale? Y estaba fuera de mi cuerpo. Cuando me di cuenta, estaba fuera de mi cuerpo. Era consciente de que estaba tumbado y de que estaba fuera. Y me entró un miedo impresionante porque veía todo oscuro. Estaba convencido de que si en ese momento me hubiera salido, estaba convencido de que no iba a volver. Era la primera vez que me pasaba y fue muy potente. Cogí bastante miedo. Entonces, cuando ya fui consciente de dónde estaban, empezó a vibrar todo mi cuerpo, todo mi ser, pero muy fuerte. Fue muy potente. Poco a poco, sin moverme, sin levantarme, me fui echando otra vez a la izquierda para poder volver a mi cuerpo. Y claro, estaba vibrando muchísimo, volvía a mi cuerpo, mi corazón latía muchísimo, muy rápidamente. Pensé de hecho que no le iba a contar, ya os lo digo, pensé que no le iba a contar. Luego más adelante sí que leí por ahí que no fue el corazón lo que me bombeaba, sino que fue el chakra. Y no me extraña porque si no hubiera sido el corazón, yo creo que no lo hubiera contado. La cuestión, bueno, es que volví y estuve un buen rato hasta que cedió esa vibración tan potente. Cuando pasó todo,
Ya me levanté, eran como las 5 de la mañana y supe lo que me había pasado. O sea, nunca había hecho caso al tema de los viajes astrales. Siempre había leído por ahí. Pero es verdad que es muy confuso lo que puedes leer por ahí. Si no sabes nada al respecto puede parecer muy, muy confuso. Y por eso tampoco le hice caso, sinceramente. Y cuando me pasó sabía que había sido eso, lo sabía directamente. Fui a internet a buscarlo, eran los albores de internet, eran los comienzos de internet. Y estuve parte de la noche, porque ya no pude volver a dormir, buscando respuestas a lo que me había pasado. De hecho, paré, digamos, supe que a partir de ese momento algo había cambiado, supe que iba a volver a salir, pero en ese momento me dio tanto miedo que dije, no quiero salir en 6 meses. Y así fue. Después salí, volví a salir después. Pero bueno, esto después os lo contaré en otros vídeos cómo fueron mis primeras salidas. Quiero contar y he querido contar un poco cómo fue mis comienzos, cómo fue mi vida un poco personal respecto al mundo onírico y cómo fue mi primera salida al plano astral. Y bueno, os iba a contar que empecé a leer libros, pero paré. Leí El tercer ojo de Lobsang Rampa, muchos de vosotros lo conoceréis. Y luego uno que se llamaba La luz diamantina, pero me confundí muchísimo. Y llegó un momento que dije, paro de leer nada, voy a vivir mis propias experiencias. ¿Por qué? Porque quería vivir mis propias experiencias y luego, con el paso de los años, sí hablar con otras personas y sí leer libros a ver si pudiera contrastar lo que me había pasado. Y bueno, he de decir que sí, que contrasto con muchas personas lo que me ha pasado. Y tenemos muchas cosas en común, que es lo más interesante. Bueno, espero que os haya parecido interesante mi primera salida y decir, bueno, que tuve miedo porque era desconocido, ojo, porque luego lo que tuve fueron salidas maravillosas, con mucha luz y conociendo gente, diciéndome cosas muy interesantes que quiero compartir con todos vosotros. Así que si os animáis a contaros cómo fue vuestra primera vez o cómo está siendo vuestra primera vez, que alguno de vosotros me lo dice y por privado o por los comentarios, pues yo encantado, estoy aquí con vosotros para participar de estas experiencias y estas investigaciones. En fin, un saludo amigas y amigos, espero que os haya gustado. Pretendo hacer por lo menos un vídeo o dos al mes. Ya sabéis que tengo poco tiempo por trabajo y familia, pero voy a estar ahí, voy a estar contando cosas muy interesantes que quiero compartir con todos vosotros y que vosotros compartáis conmigo, que me encanta, que somos poquitos, pero vamos siendo un grupo de amigos muy interesante. Vale, bueno, pues saludos a todas y todos.